La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bien, pues le doy la bienvenida ahora en Cara a Cara a este programa de análisis de opinión aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, este espacio que tengo el gusto de compartir con mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estimado Pablo, bien, fíjate que hay una cuestión que creo nos debe llamar la atención. Muchas veces en nuestra sociedad necesitamos equilibrios, necesitamos contrapesos. Y en ocasiones como que nos olvidamos que las voces disidentes no existen. Un caso concreto, te lo digo lo que dijimos ayer. El Instituto Metropolitano de Planeación lo convocaron, lo organizaron, lo planearon, lo estructuraron, sí, pero no llamaron a la gente a que cuando menos se expresara y dijera, oigan, ¿por qué no toman? O sea, dirías que fue de un solo lado. Sí, fue de un solo lado, y claro, se fueron con la finta de que lo prepararon durante mucho tiempo, Pablo. Esta idea viene de años, pero tomó cuerpo, ya fue mucho más factible verla hace un par de años. Y claro, expertos, pero de un solo lado, comenzaron a estudiar, a preparar la legislación y todo, pero pues faltaba que dijera también el otro lado qué quería. Por eso hoy, cuando viene Guillermo Martínez Mora a platicar con el auditorio sobre qué es la oposición panista por un lado, pero la oposición en general con el grupo de los 9. Y la disidencia dentro de la oposición, sí, ¿no? O sea, sí, es el grupo de los panistas que se han manifestado, pues un poquito, no en contra, pues sí al margen de la línea del partido dentro del Congreso del Estado de Jalisco. Y además don Guillermo Martínez Mora, que es un político de cepa, o sea, yo diría que de los grandes animales políticos que hay en Jalisco, ¿no? Él ha sido secretario, fue secretario en en dos gubernaturas panistas ellas, ¿no? Y pues ahora es diputado y además una de las voces más sonadas dentro del Congreso, ¿no? Mira, Pablo, yo creo que Guillermo es una persona no solamente autorizada, es una persona que conoce la tela, conoce el asunto, tiene sensibilidad. Imagínate formar parte de 2 gabinetes estatales, pero de haber sido una voz clara, puntual, del sector empresarial y claro, de la sociedad civil. Porque él es un empresario venido a política. Totalmente, ¿no? Pero totalmente. Además, la voz de Guillermo desde el sector empresarial era crítica, era señalar lo que no, de acuerdo a su criterio, estaba afín con la sociedad. Entonces, yo sí siento que es una voz autorizada que nos puede ilustrar sobre lo que está pasando en Jalisco, lo que está pasando en el sector público, lo que está pasando en el ambiente político. Y luego, pues le toca participar, pero activísimamente, en un proceso muy interesante, la renovación del liderazgo nacional del PAN. Hay 2 grupos muy marcados ya ahora que se están disputando en mayo la presidencia del Partido Acción Nacional. Entonces, ya, la grilla está al 100%. A tope. Entonces vamos viendo cómo mira esta situación Guillermo Martínez Mora, cómo mira el relevo en el PAN de la dirigencia, porque bueno, ya vimos que Josefina Vázquez Mota dijo yo no le entro al juego porque tiene otros planes, o por lo que haya sido, ¿no? Pero en este momento sí se ven, Guillermo, 2 sectores, 2 grupos, 2 corrientes, 2 criterios. ¿Cómo sientes tú eso? Bienvenido, Guillermo Martínez Mora, muy buenos días. Un gusto que esté con nosotros aquí en el 91.5 en Cara a Cara. De compartir y pues, sobre todo un tema tan importante como es la elección que tendremos del presidente de Acción Nacional. A mí me parece
que en primer lugar cualquiera de los grupos debe de retomar los principios de doctrina del partido. Creo que llegar al gobierno nos alejó demasiado de los principios y del acercamiento con la sociedad. Hoy la sociedad al PAN no le permite ni pleitos, ni actos de corrupción, ni mucho menos le permite que no sea la esperanza que se dio en su momento, sobre todo cuando Manuel Cloutier hizo aquella marcha por todo el país, donde ofertó un proyecto político que los mexicanos así lo aceptamos y que finalmente creo que le quedamos a deber a los mexicanos. A mí me parece que es el primer principio que deben de partir cualquiera de los dos. Eso es lo que reclama la membresía, los panistas verdaderos, no los panistas que llegaron, pues, pues yo diría que llegaron sin el concepto muy claro de cuál era la doctrina que Acción Nacional. Incluso yo no soy de los viejos panistas, me hubiese gustado serlos desde el principio, no tomé una alianza, pero ser presidente de Coparmex y haber sido parte de un organismo empresarial como Coparmex que contempla prácticamente los principios de doctrina de Acción Nacional. Lo comentábamos con Pablo hace un momento, que tu voz en el sector empresarial fue muy puntual, fue muy enfocada, fue muy crítica, pero a mí me gustaría, para ilustrar el contexto al auditorio, ¿dónde estuvo ese salto de Guillermo Martínez Mora del sector empresarial al sector político? Bueno, yo creo que como cualquier ciudadano, y a mí me parece que es un mito que debe de romperse, todos los ciudadanos tenemos la obligación de aportar en beneficio de la colectividad, no solamente de un sector. Y cuando a mí el licenciado Ramírez Acuña me invitó a formar parte de su equipo de trabajo en la Secretaría de Administración, fue muy claro conmigo, y yo también creo que fui muy claro con él. La invitación que yo recibía es para ir a tratar de ese ideal que generalmente la ciudadanía tiene cuando llega a iniciar un nuevo proyecto, pues tratar de imprimir lo que había reclamado yo con muchísima vehemencia. Y bueno, pues ahora, y lo dije muchas veces, no solamente se vale reclamar, hay que irnos al otro sector a tratar de encontrar y aplicar lo que reclamamos. El sector empresarial reclama la falta de transparencia en los manejos de los recursos públicos, reclama fuertemente la aplicación de la justicia, y bueno, pues es muy fácil, y como líder empresarial o ex líder empresarial, que es muy fácil decir, reclamar. Es difícil cuando tenemos que entender que las cosas hay que hacerlo en el terreno de los hechos. Cuando comenzaste con Ramírez Acuña, ¿tú ya conocías o habías estudiado los principios del PAN?